Y hay otros que nos van a decir, no, yo quiero número, quiero que me digas cuánto. A mi jefe solo le importan los números. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¡Empezamos! A mi jefe solo le importan los números. Esto es algo que en general siempre me dicen en mis mentorías, en mis cursos, ¿sí? Lo que yo hago no le interesa mucho a la organización, a ellos les importa cuánto va a salir. ¿Te suena? En el área de comunicación, en las áreas de staff, en las áreas de recursos humanos, estamos bastante acostumbrados a que a nuestros jefes solo les importe la cuestión más de los datos duros. Puede ser nuestro jefe, puede ser el CEO de tu empresa, puede ser la dueña de tu empresa, puede ser tu directora, tu director, tu gerente. Pero siempre tenemos decisores, esos que nos vienen a pedir cuentas o que nos aprueban iniciativas, que suelen tener esta mirada un poco desalineada a la nuestra, en la que nosotros generalmente pensamos más en el impacto, en las personas, en la necesidad que tenemos de llevar adelante iniciativas, en lo divertido, en la satisfacción que le puede generar a la gente que trabaja en nuestra organización. Y ellos nos vienen a hablar del bill metal, nos vienen a hablar de dinero, nos vienen a hablar de números, ¿qué les pasa? Y quiero hablar de esto porque ya venimos hablando bastante de dinero, familiarizándonos con este concepto, con este término y con este mundo, para poder generar esta cercanía al negocio, ¿no? Y poder mostrarnos que hablamos el mismo lenguaje. Y en esto un poco vamos a estar hablando el día de hoy, en el que vamos a poner nuestro valor sobre la mesa. ¿Cómo empezamos a jerarquizar lo que hacemos para poder compatibilizar estos dos mundos, ¿no? Para poder unir este lenguaje tal vez más duro, este lenguaje más numérico y más exigente en términos de datos, con el nuestro, que en general está mucho más vinculado a, como decía, a la emocionalidad, a los intangibles. Y para mí es súper importante que nosotros podamos, para leer esta situación, dar un paso al costado de nuestra propia realidad y lo que a nosotros nos atraviesa como profesionales, para poder convertirnos en objeto de estudio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, si yo no fuera yo y me corriera de esta situación, ¿cómo interpreto lo que me está pasando? ¿Cómo interpreto a mi jefe, a mi director, a mi CEO? ¿En qué lenguaje está hablando? Y cómo yo puedo aplicar todo lo que yo sé de comunicación, de simbología, ¿no? Para poder achicar esa brecha. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a nosotros, nuestro propio sesgo, nuestra propia forma de ver el mundo, nos nubla la visión y no nos permite ver que nosotros tenemos que cambiar la forma en la que mostramos lo que hacemos. Y no solamente la forma en la que lo mostramos, sino realmente qué hacemos en nuestro área para aportar valor. Es decir, qué es lo que nosotros hacemos directamente en el área, a qué estamos contribuyendo, si las acciones que nosotros hacemos están realmente alineadas a agregar valor al negocio, poniéndonos ese sombrero negro, ¿no? Poniéndonos realmente ese elemento ácido, ¿a qué contribuye lo que yo hago? ¿Cómo puedo demostrar que efectivamente el resultado que logro es importante para esta organización? Y por otro lado, después cómo lo muestro, cómo lo cuento. Y para esto mismo, y para entender con quién estamos hablando, para entender cómo hace negocios nuestra empresa, para entender desde dónde las cosas son valiosas o no son valiosas en mi organización, tengo que entender cuál es esa cabeza. Tengo que entender cómo piensa o cómo habla mi CEO, qué le interesa ver, qué es para él o para ella un resultado valioso. ¿Y por qué vuelvo a esto? El episodio anterior hablamos de que es importante que nosotros mostremos resultados concretos. Y vuelvo a un ejemplo que di, ¿no? Si hicimos un evento para que la gente esté más comprometida,
si ese compromiso realmente aumentó o se consolidó. Ese sería el resultado concreto, ¿lo logré o no lo logré? Pero cuando yo a esto le pongo la capa de el valor percibido, estoy pensando, ¿y a nuestra empresa le importa que la gente esté comprometida? ¿En qué escala que la gente esté comprometida es importante o no? Porque si yo estoy preocupada porque la gente esté comprometida, pero en mi organización eso no es valioso, porque, por ejemplo, lo único que importa es la cantidad de horas que está la gente presencial en mi empresa, entonces estoy trabajando en algo que no lo van a percibir como valioso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no solamente me tengo que focalizar en si yo entrego o no entrego resultados, sino en si esos resultados tienen sentido en esta organización. Si a esta organización le importa eso. Y para poder entender qué es importante en mi organización y qué no, seguramente intuitivamente vos ya lo puedas empezar a ver. Si no, te recomiendo un artículo que voy a dejar en las notas de este episodio que escribió Steve Tapping, creo que se dice así, y que plantea 6 tipos de mentalidades, 6 tipos de deseos, 6 tipos de perfiles de directivos para poder entender un poco, bueno, cuáles son las posibilidades o los esquemas mentales que existen y en términos de qué tenemos que hablarle. Yo no voy a hacer la misma categorización, digo, me pareció que está buena y que es válido que ustedes lo analicen, pero incluso si lo tengo que esquematizar en la experiencia de mis mentorados o de mis clientes, generalmente tenemos jefes que ven costos y que ven rentabilidad, con lo cual mostrarle el gasto que nos implica una iniciativa le va a servir un montón, los números, ¿no?, que podamos tener, a cuánta gente llegamos, cuánta gente pensamos que lo valoró y demás, les puede servir un montón. Hay otros jefes que son más humanos, por decirlo de alguna manera, que sí, términos de compromiso, términos de satisfacción, les interesa, les importa, son datos relevantes. Y hay otros jefes que son incluso mucho más prácticos, ¿sí? ¿Para qué quiero gente comprometida, por ejemplo? ¿En qué me va a contribuir? Y que aunque nosotros le podamos dar un argumento lógico, aunque no le mostremos números, el argumento es lógico, les va a cerrar igual, porque es una respuesta pragmática. Entonces, para mí esos son los 3 tipos como más habituales de directores de recursos humanos o de comunicación que podemos encontrar y que nos va a servir. Si yo le doy un razonamiento lógico y le muestro el valor percibido de esta acción, ¿alcanza? Son gente que, por ejemplo, nosotros les mostramos comentarios de gente satisfecha y los podemos persuadir mucho más rápido. Y hay otros que nos van a decir, no, yo quiero un número, quiero que me digas cuánto, ¿sí? Entonces, conocer a nuestro jefe nos va a permitir una mejor venta, por así decirlo, de lo que nosotros hacemos. Ahora, quiero dejar esto súper claro. No es una cuestión de vender bonito lo que hacemos. No es una cuestión de agregar humo, de agregar marketing, como se le suele decir, que incluso a la gente de comunicación, ¿no?, tenemos ese mote también, ¿no? Es bueno, ustedes lo ponen lindo, ustedes están agregando humo a lo que hacen. No. Nosotros tenemos que pensar en las dos vías, en la forma en la que contamos las cosas, pero también en el fondo de lo que hacemos, ¿sí? Generar propuestas que tengan impacto real en la organización. O sea, nosotros no podemos equivocarnos en leer mal el contexto de la organización y lo que la organización necesita, ¿sí? Ya hablamos de eso también en otro de los episodios, en cuanto a nosotros estamos realmente aportando soluciones, en cuanto a nosotros realmente podemos empezar a ver qué problemas tiene mi organización para poder hacer propuestas que realmente solucionen problemáticas, que solucionen puntos de dolor en la organización. Entonces, la forma sería ser persuasivos en cómo lo presentamos, hablar el lenguaje de nuestro jefe, hablar el lenguaje de nuestro CEO, ser muy estratégicos en eso, pero en el fondo también tenemos que pensar en acciones contundentes. Y pongo un ejemplo de esto. Si nosotros estamos pensando en hacer solamente concursos para que los empleados participen, celebraciones, cumpleaños, la cartelera de cumpleaños está impecable. Sí, perfecto, pero ¿eso cuánto aporta valor al negocio real? Ahora, si nosotros proponemos acciones en las que el resultado sea más sinergia en equipo,
trasladar habilidades de comunicación a los líderes, poder formar a la gente para que converse entre ellos, para que hagan equipo, sinergia, para que acelere la producción, para que puedan entender su lugar en la cadena de valor. Esas son acciones que realmente pueden tener un impacto en el negocio directo y valioso. Ahí tenemos que apuntar. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestra propia vara para poder hacer mejores acciones de fondo y poder presentarlas de forma más atractiva en el lenguaje que nuestro jefe, nuestro CEO o la dueña de la empresa se sienta realmente que le están dando lo que quiere escuchar, ¿sí? Entonces, hasta acá estuvimos hablando todo el mes, dedicándole un montón de capítulos y episodios y recomendaciones para poder mejorar el vínculo que tenemos como área de staff, como el vínculo que tenemos como área de soporte, de vuelta, áreas de comunicación, de recursos humanos, de cultura, de aprendizaje, incluso áreas que pueden ser de compliance, ¿sí? Esas áreas que a nosotros nos cuesta mucho tender el puente con el para qué estamos en la organización y posicionarnos y empezar a hablar el lenguaje del negocio, tiene muchas formas de ser abordada, tiene muchas formas de poder dar ese salto que tal vez solos por nuestra cuenta hasta ahora no logramos ver, y mi intención con este ciclo de episodios es poder darte ideas, ayudarte a reflexionar y que sí es posible y que por supuesto siempre que pidas ayuda tu camino va a ser mucho más rápido, tu camino va a ser mucho más fácil. Entonces no te vuelvas loca o loco tratando de inventar la rueda y cómo hago, y dedícate realmente a pedir apoyo, a pedir ayuda a coaches de negocio, a mentoras, a esta rueda de auxilio que te puedan ayudar a encontrar respuestas mucho más efectivas, más rápidas, miradas alternativas, para convertirte realmente en ese aliado de negocio que necesita tu organización. Muchas gracias por acompañarnos. Acordate que nos sirve muchísimo que vos puntúes, que vos califiques este episodio, todo el programa por supuesto, y que nos puedas ayudar a llegar a más personas compartiendo aquellos episodios que te son significativos, que te dejaron un mensaje, que te hicieron acordar a lo que otro colega te contó y que crees que es de utilidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Rueda de Auxilio.